Muy buenas tardes, compañeros. Mi podcast el día de hoy nos trae para analizar la justicia transicional. Comprendemos las garantías, comprendemos la relevancia del tema que es la justicia transicional, cuáles son sus objetivos, podemos diferenciar eso en nuestra sociedad. Bueno, como les venía diciendo, vamos a ahondar un poco en el tema, que me parece muy interesante, y en un análisis complejo, la participación de las víctimas en la medida de la justicia transicional requiere hacer algunas distinciones que pueden apuntar en el presente, en el pasado y en un futuro. ¿Por qué? Porque las podemos aplicar en la medida necesaria. ¿Cómo se van a aplicar? En una ejecución, en una supervisión y en un proceso. ¿Cómo se vería? Pues la participación también puede revestir distintas modalidades, como pueden ser con grupos, con víctimas, con victimarios, con las personas que tienen algún tipo de dificultad para ingresar a la sociedad, ¿sí? Obviamente, sin darle relevancia, obtener relevancia en la participación de las víctimas. ¿Por qué? Porque ellas tienen profundas diferencias en que puede existir entre los diferentes grupos, como cuáles son las violaciones a los derechos humanos, las torturas, los secuestros o algún tipo de violencia o psicológica que también pueden haber en el momento de la violencia. Recuerde que nosotros estamos en un país que no es para nada distinto, que estamos en un conflicto armado y que qué es lo que quiere hacer esta justicia transicional, que pues vengan los victimarios y se vengan a la justicia especial para la paz, que tengamos un proceso de paz, que se reinsertan a la vida, pero pues ¿cómo se va a lograr? Pues de la percepción de la relevancia, es decir, haber sido señalados como objeto, como víctimas o como victimario y como garante de esos derechos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la víctima es solo una de las dimensiones de la compleja identidad de una víctima, que si bien las medidas de justicia de transición tienen ciertamente por objeto reconocer a las víctimas y admitir el daño y el sufrimiento que han soportado, su principal objetivo, para que lo tengamos claro, es facilitar el reconocimiento de su igual condición como titulares de derechos. ¿Sí? Varios mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas nos han hecho una interpretación que ¿cuál sería? Que los derechos humanos han establecido el derecho particular en los asientos públicos como es la educación, la salud, la inserción, el derecho a las personas, a la religión, a cualquier tipo de desarrollo que podamos darlos, a tomar una decisión, a que tengan su desarrollo, afirmando que sean parte íntegra de la sociedad. Como les vengo contando, lo más importante de la justicia transicional es el derecho personal, directamente afectadas. ¿Por qué? Porque el Estado es el que toma las decisiones sobre nosotros, sobre el derecho. ¿Y dónde está el derecho? En la Constitución, en lo que dicen las Naciones Unidas, en los garantes, en la sociedad. ¿Sí? Nosotros como justicia transicional tenemos comités que tenemos derechos económicos, sociales y culturales que también permiten a los grupos a participar en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a su desarrollo, afirmando que deben ser parte íntegra de toda política, programa o estrategia de relación. ¿Qué puede suceder? Que hoy en día no tenemos la capacidad como personas para poder abarcar a todos los grupos, pero ¿qué hacemos? Hacemos asambleas, reuniones con comunidades, podemos estar haciendo, digamos, inclusión en la parte como en la educación de los niños que sean víctimas, ¿sí? De desplazamiento forzosa, de violaciones,
de torturas, ¿sí? Y esto es lo que está queriendo dar a entender la justicia transicional. Aquí hay un punto muy importante que hay que tenerlo claro y me parece muy relevante. El Comité de la Justicia Transicional es para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Nos recomienda periódicamente que se consulte a la sociedad civil para la revisión de las posiciones discriminatorias y las políticas que afectan a las mujeres. Que la participación de los niños no debe ser solamente un acto puntual, sino punto de partida, lo que le estaba comentando anteriormente. La educación, la salud, su restablecimiento a la sociedad psicológica, moral, ¿sí? Y hay que tener un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas que requieran un acceso a información pertinente, apoyo adecuado y procedimientos de denuncia. ¿Cómo se hace eso? Con un recurso de reparación. ¿Ante quién? Ante el Estado o ante las autoridades que tengan competencia, ¿sí? Muchos mecanismos de los derechos humanos nos han hecho una interpretación autorizada de estas disposiciones. El Comité de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a particular en la dirección de los asuntos públicos abarca a todos los aspectos de la administración pública, incluido la formulación y aplicación de políticas en los planos internacionales. Puede ser como ahorita que tenemos la norma de nuestro presidente Gustavo Petro, paz y vida, ¿sí? Entonces de ahí parte en que todos los organismos van a tener las disposiciones para ingresar al Estado, para resocializarse, para ingresar a formar parte de la sociedad como un grupo que ya no esté alzado en armas, que no secuestre, que no torture, que no asesine, que no desplace, ¿sí? Y aquí dice un punto muy importante: los procesos de toma de decisiones que pueden afectar a su desarrollo es por parte del Estado y hay que tener una estrategia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación ha expresado preocupación y formuló recomendaciones y preguntó: ¿es necesario el ámbito jurídico acabar con tantas barreras con la discriminación racial en nuestro entorno? ¿O basta con que como sociedad podamos incluir a nuestra convivencia el cero discriminación, sea por raza, por género, por religión, por etnia o por color? Entonces, ¿qué nos indica la justicia transicional? Que debemos comenzar a aclarar o tener ideas claras, como sería programas, una política clara del Estado, una inserción, ¿sí? Y también que la participación de las víctimas, principalmente en los ejercicios de toma de declaraciones, ya sean privados, la mayoría, o públicos en audiencias, si bien las organizaciones de la sociedad civil proporcionan a las comisiones información esencial, no es claro que sean idóneos o para que los expertos puedan analizar o puedan distinguir la verdad, porque cuentan es con testimonios de las propias víctimas. El Comité para la Eliminación de la Justicia Transicional quiere abarcar las demoras en la ejecución del Plan Integral de Reparaciones, ¿sí? La participación adecuada de estos en la elaboración y ejecución de programas de reparación, ¿sí? No solamente que queden palabras, que tengamos un plan de acción, que pongamos unos avances. Hay que tener claro que del éxito de la participación de las víctimas en los procesos de justicia de transición depende de muchas condiciones, como la accesibilidad geográfica, lingüística y de otro tipo de acción. ¿Cómo pueden ser? En los foros de la participación que debe producirse, en las condiciones de la participación. No puede ser demasiado onerosas en ningún sentido. Válgase la redundancia, no se le puede dar tantas prelaciones o tantos subsidios a las personas cuando no quieren ingresar a una sociedad. Pero también podemos establecer que para una participación satisfactoria debemos incluir a todas las partes interesadas, entre víctimas, reparación y socialización, de aquellos que el Estado debe darles bienestar. ¿Cómo se hace eso? Con una inclusión a una vida social, ¿sí? La consideración del bienestar y la dignidad de las víctimas en otras partes. Inclusive aquí montamos o pueden observar un video en la cual una oradora nos indica cómo se han pasado o cómo pasan las situaciones, ¿sí? Necesitamos un apoyo psicosocial
valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la voluntad y la capacidad de cada víctima de siquiera considerar la posibilidad de participar, así como la naturaleza de esa participación, podrían reforzarse considerablemente con la prestación de un apoyo